amigos, mi nombre es Cameli y hoy seré la voz que le dará vida a esta historia. Todos cargamos con momentos que marcaron nuestra vida. Algunos fueron pruebas que nos dolieron en el alma. Otras veces fueron encuentros, pérdidas o decisiones que nos cambiaron para siempre. Este espacio es un refugio donde cada relato tiene un lugar, donde cada voz importa y donde aprendemos que al compartir lo que nos pasó, también sanamos un pedacito del corazón. Aquí no hay juicios, solo historias reales que nos recuerdan que nunca estamos solos en el camino, porque detrás de cada palabra hay alguien que sintió, que vivió y que ahora nos regala su experiencia. Puedes enviarnos lo que te pasó al correo historiaestomepasó@gmail.com. Hoy te damos la más cordial bienvenida a Esto Me Pasó. Y ahora acompáñanos a adentrarnos en la experiencia de Francisco, una vida marcada por sucesos extraños, encuentros que desafían toda lógica y que han acompañado su existencia desde niño. Y aunque hoy siguen marcando su camino, hoy conoceremos cómo lo paranormal dejó de ser un simple mito. La siguiente historia tiene como título Líbranos de todo mal. Hola, me llamo Francisco, soy de Sonora. La verdad es que desde siempre he tenido contacto con cosas paranormales. Y yo sí creo que todo está conectado de alguna manera. Para que entiendan mejor lo que les voy a contar, les doy un poco de contexto. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí, mis papás vivían en una colonia muy sencilla, de esas donde todos se conocen y siempre se ayudan entre sí. Con el tiempo, llegó a vivir cerca de ellos una familia, se hicieron amigos y empezaron a convivir mucho. Pero al poco tiempo, mi mamá se dio cuenta de algo raro. Notó que la señora de esa familia le prestaba demasiada atención a mi papá. Siempre buscaba pretextos para ir a la casa cuando él estaba, casi siempre en fines de semana o cuando él regresaba del trabajo. Mi mamá, al darse cuenta de esto, no se quedó callada. Habló con mi papá y le dijo que ya no quería esa mujer en la casa, ni tener más trato con ella. Así que decidieron enfrentarlo directamente y hablar con la señora. Ella negó todo y se fue muy molesta, diciéndole a mi mamá que esto no se iba a quedar así, que estaba loca y que se las iba a pagar. Unos días después por la mañana, mi mamá abrió la puerta de su casa y ahí encontró una cruz, con unas letras grabadas que decían Francisco Jr. Ese era el nombre de mi papá. Estaba haciendo referencia a mí, su hijo que estaba por nacer. La cruz, alrededor, tenía amarrada una bolsita con tierra. Después, mis padres se enteraron que era tierra de panteón. Todo eso tenía un propósito oscuro. Era brujería. Un trabajo para invocar la muerte. La muerte del bebé que venía en camino. O sea, ese bebé era yo. Mis papás, al ver la cruz, entraron en pánico. Decidieron llevarla con el cura de la iglesia más cercana. Él les explicó lo que era, el significado y el objetivo que tenía. Les dijo que hicieran un agujero profundo en el patio, que la quemaran y que después la enterraran. Un año después, mis padres decidieron vender esa casa. Lo mejor era alejarse de todo eso, pero lo más fuerte apenas estaba por comenzar. Porque la verdadera historia empezó cuando yo tenía alrededor de 15 años. Mi familia acababa de comprar una casa por medio de un crédito muy común aquí en México. Ya saben, ese de logo con monitos rojos. Cuando nos mudamos, por medio de los vecinos, nos enteramos de algo inquietante. La dueña anterior tenía mala fama en ese lugar. Se decía que hacía cosas de santería. Yo no sé mucho de ese tema, pero en el patio llegamos a encontrar ropa enterrada, veladoras amarradas y cosas muy extrañas. Aún así, intentamos no ser supersticiosos,
Nos pusimos en manos de Dios. La casa la habían comprado mis papás porque era una muy buena oportunidad. El precio estaba bien, el espacio se acomodaba y era accesible. Por el crédito que alcanzaban mis padres en ese momento, era lo mejor que se podían haber encontrado. Pero siendo sincero, nunca me sentí cómodo en esa casa. Siempre se escuchaban ruidos, a pesar de que no teníamos muchas cosas, y muchas veces sentías que alguien te estaba observando. Lo más fuerte pasó una noche calurosa de verano, en la que hasta hoy no sé si fue parálisis del sueño o si fue real. En Sonora, el verano es insoportable por el calor, y en ese tiempo no teníamos aire acondicionado, dormíamos con un simple abanico. Mi papá sugirió que durmiéramos en el piso, frente al pasillo que daba al patio. La idea era dejar la puerta abierta y poner el abanico a la altura de la entrada para que nos aventara el aire un poco más fresco durante la noche. Ese día nos acostamos como a las 10 de la noche, como normalmente lo hacíamos, pero unas horas más tarde empecé a sentir algo raro, una sensación como de frío. Abrí los ojos pensando en ir por una sábana para taparme, pero al intentar levantarme, me di cuenta que había algo fuera de lo normal. De reojo, alcancé a ver una presencia. Estaba muy cerca de nosotros. Empecé a girar la cabeza lentamente, pensando que quizá era algún objeto, que no recordaba que estuviera ahí, que mi mente me estaba jugando una broma, pero no. Cuando terminé de girar la cabeza, lo vi. Un ser justo frente a mi papá. Medía alrededor de 1,20 m, no tenía brazos, sus pies tenía 3 dedos que se movían muy extraño y sin parar. Y lo más aterrador, no tenía rostro. En su cara solo había una boca enorme. Toda su piel era de tono extraño, entre gris y verde. Estaba inclinado sobre mi padre, con la cabeza justo frente a la de él. Mi papá dormía boca arriba, completamente indefenso. Yo intenté gritar para alertarlo, pero mi voz no salía, no podía moverme. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. De un momento a otro, el ser giró su cabeza hacia mí y se quedó así, como si estuviera mirándome. Durante unos segundos se sintieron eternos. Claramente, aunque carecía de ojos, yo podía sentir que me estaba observando. Con la misma rapidez con la que antes me había volteado a ver, de pronto volvió a girar su cabeza justo frente a la de mi padre. Se quedó ahí, inclinado sobre él. Parecía como si estuviera absorbiendo algo de mi papá. Abría su boca varias veces, como si succionara algo, aunque visualmente no se veía nada. Yo no podía moverme, cerraba los ojos una y otra vez, queriendo pensar que solo era un sueño y que eso únicamente estaba en mi mente, pero no. El ser no desaparecía, no se desvaneció, hasta que pasaron varios minutos que para mí fueron eternos. Esa noche no pude dormir nada. Al siguiente día le conté todo a mi padre. Él se quedó serio, muy serio, y me dijo que lo mejor era irnos de esa casa. Pero en ese momento, nuestra situación económica no nos lo permitía. Entonces, en lo que se podía hacer algo, era mejor rezar a Dios y pedirle todas las noches: Señor, líbranos de todo mal. Los días siguientes pasaron tranquilos, pero unas semanas después nos llegó una noticia inquietante. Nosotros sabíamos que mi padre, antes de estar con mi mamá, había estado casado, y la noticia era que esa mujer había fallecido. Mi tía, hermana de mi papá, la había visitado semanas antes de su muerte. Lo que la señora le dijo a mi tía fue perturbador. Le dijo que no se preocupara, que sí, que ella iba a morir, pero que no se iría sola, que se llevaría a mi padre con ella. En ese momento nos pareció una broma de muy mal gusto, porque ¿cómo podría alguien decir eso? ¿Cómo podría desear la muerte de otra persona? ¿Solo por despecho? ¿Solo por capricho?
No tiene sentido. Decidimos no darle importancia. Pasaron algunos meses, mucho menos de un año. Un vecino se enteró de que mis papás estaban dispuestos a vender la casa. Él tenía un negocio justo enseguida de nuestra casa y se interesó rápido. Les hizo una buena oferta a mis padres por la casa y ellos aceptaron. Parecía que todo iba a mejorar. Tendrían dinero y se desharían de la deuda. Y con eso podrían construir en un terreno que ya tenían desde antes. Se hizo la venta y el vecino nos dio unos meses para seguir habitando la casa, ya que mis padres habían adquirido en el pasado un terreno. Su plan era construir una casa ahí con el dinero de la venta que habían hecho. Después, ya que se construyó, nos mudamos. Todo salió como se pensó, pero unos meses de estar en la nueva casa, todo empezó a ir mal. Mi papá comenzó a enfermarse de la nada. Dolores de cabeza intensos, insoportables, que no lo dejaban ni siquiera trabajar. Él, por desgracia, era un hombre que tenía ciertas ideas muy arraigadas, no al grado de ser machista, pero sí creencias de otro tipo, como en este caso, que se negaba a querer ir al doctor y prefería automedicarse. Como era de esperarse, ese método no funcionó, hasta que un día se le paralizó la mitad de su cuerpo y lo llevaron de urgencia al hospital. En el hospital iniciaron una serie de estudios, lo que culminó con un diagnóstico horrible. Mi padre tenía un tumor que le había invadido todo su cerebro. Lo peor es que se originó por un golpe que había tenido años atrás. Él era albañil y un día un barrote mal colocado que tenía como objetivo ser parte de la cimbra para el colado de un techo se desprendió y le cayó encima. Lo golpeó de lleno, justo en el centro de su cabeza, lugar donde se originó el tumor. Por lo que al cabo de 3 meses de estar internado, mi padre falleció. Esto fue un golpe muy duro para mí y mi familia, y hasta el día de hoy sigo pensando en si ese ser que vi cerca de mi padre, que coincidió con los deseos de esa mujer de su pasado, tuvieron algo que ver en todo esto. Intenté pensar que no, y recuerdo, el padre que ofició la ceremonia dijo algo que me quedó grabado. Mencionó que todos tenemos una línea marcada desde nuestro nacimiento, incluso desde antes de nacer. Cuando esa línea culmina, es hora de partir, y que solamente Dios sabe por qué hace las cosas. Me quedé con esa idea hasta muchos años después, cuando todo volvió a empeorar, donde ese ente se volvió a hacer presente en mi familia, y supe que lo que me pasó cuando tenía 15 años no era parálisis del sueño, era algo real. La continuación de esta historia me pasó hace 2 años, cuando yo tenía 27 años. Ya estoy casado y tengo una familia hermosa. Nos mudamos a una casa en un fraccionamiento privado. De inicio, todo estaba bien. Era lo que buscábamos, un lugar tranquilo, sin vecinos ruidosos, para vivir en paz. Pero las cosas cambiaron cuando mi esposa se embarazó. Se empezaron a escuchar ruidos, como si alguien botara una pelota en el techo, todas las noches sin parar. Pasos en la planta baja, pasos en la escalera, objetos que estaban estables, de repente se caían solos. Tenemos 2 mascotas, un Rottweiler y una Poodle. El Rottweiler siempre estaba en el patio, pero del interior de la casa al patio hay una puerta de cristal. Y el perro constantemente estaba sentado ahí, viendo hacia adentro. Un día me di cuenta que seguía con la mirada a algo, como si viera a alguien o algo desplazarse. Simplemente lo vi, y como estaba ocupado, no le di mayor importancia. Días después, metí al Rottweiler del patio trasero a la planta baja. Esto por cuestiones de clima. Era verano y hacía mucho calor. Amarré al refrigerador al perro, porque si lo dejaba suelto, hacía destrozos. A los minutos de estar amarrado, empezó a gruñir, mirando fijamente hacia el comedor. Volteé a verlo y vi
que estaba realmente enojado, como si lo estuvieran provocando. Empezó a ladrar y a tirar de la correa. Así que decidí soltarlo a ver qué pasaba. Inmediatamente se fue corriendo al comedor, pero pareciera que lo que sea a lo que le estaba ladrando se esfumó al momento que mi perro llegó. Llegó al lugar y dejó de comportarse agresivamente como lo estaba haciendo, oliendo todo como normalmente lo hacía. Todo esto se lo platicamos a una tía de mi esposa, así, normal, en un tema de conversación. Ella asistía a un grupo cristiano de oración y nos preguntó si nos gustaría que oraran por nosotros. No nos pareció mala idea, aunque nosotros somos católicos. Las reuniones normalmente se realizaban por lives de Facebook. Así que en la siguiente reunión de oración se mencionó nuestro caso. Nos dijeron que la persona que dirigía la ceremonia tenía un don, el don de visión. Un don que le permitía ver con mayor claridad las situaciones de las personas. Y al orar, esa persona vio que nosotros teníamos en casa algo maligno. El pastor habló en privado con la tía de mi esposa. Le dijo que si queríamos, él podía mediante videollamada hacer una oración. Mi esposa y yo lo hablamos, aceptamos, ya que parecía que esas personas realmente querían ayudarnos. Para el día de la oración, nos pidieron conseguir un poco de vino. Lo usaríamos como agua bendita. Y mientras ellos oraban, nosotros lo iríamos rociando en las paredes y en las esquinas de la casa. Hubo 2 momentos que me dejaron helado. Uno fue en la planta baja, ya que el pastor tuvo una visión en el área del comedor. Personas que vivían antes en esa casa hacían prácticas de vudú. Y la segunda, al llegar al baño. El pastor dijo que sentía una energía fuerte en ese lugar, que era un ente con forma humanoide, pero sin brazos ni cara, solo con boca en su rostro. Al escuchar esto, me quedé paralizado, e inmediatamente se me vinieron esos recuerdos de cuando tenía 15 años, de aquella noche horrible, donde algo le había robado la vida a mi padre. Ese mismo día, al finalizar la oración, en la noche empezaron a pasar cosas, pero más seguidas y más fuertes, como si la oración que habíamos realizado enfureció a lo que sea que habitaba en ese lugar. En los siguientes días me tocó trabajar de noche. Yo trabajaba remoto desde mi computadora. Terminé de trabajar cerca de las 4 de la mañana. Mi sorpresa fue justo cuando estaba apagando la computadora y me preparaba para ir a dormir. Lo escuché. Escuché una voz que llamaba a nuestra perrita Poodle por su nombre. Me quedé helado. Esa voz no era para nada humana. Su frialdad y tono eran escalofriantes. Yo seguía sentado en la silla de mi escritorio. La cama de mi perrita estaba a un lado mío, y comencé a ver cómo se levantó y caminó hacia la voz, como si obedeciera a ese ser. Se fue caminando hacia el baño, ese mismo baño donde nos comentaron que vieron esa cosa, que tanto temor y odio me producía. Tenía miedo, pero también sabía que debía tener valor y enfrentarlo. Así que fui hacia allá, al lugar donde se encontraba mi perrita, moviendo la cola, en el baño y en la oscuridad. Volteé a ver a mi perrita para ver hacia dónde estaba viendo, y tenía su cara volteando hacia la parte superior de la cortina del baño. Seguí mi vista hacia donde mi perrito observaba y me quedé en shock, pues allí estaba esa cosa, ese ser repugnante, asomándose por encima de la cortina. Apenas alcancé a ver su cráneo sin rostro, como si la piel jamás hubiera existido y solo quedara esa silueta horrenda. Parecía como si se estuviera asomando. Al percatarse que lo vi, se esfumó de golpe hacia abajo. Corrí hacia la cortina, la abrí de par en par, pero no había nada, solo el silencio. Esa noche no dormí. Estaba en vela, en guardia, cuidando a mi bebé y a mi esposa. Sabía que no podía contar con nuestra perrita, ni siquiera como alarma, que le ladrara esa cosa, porque ella ya la reconocía como parte de nosotros. Amaneció y decidí no contarle a mi esposa. No podía contarle lo que vi. Ella estaba demasiado preocupada por la situación,
y si le decía algo, solo le crearía más intranquilidad. Ya pensábamos seriamente en dejar esa casa, pero el verdadero temor era, ¿y si no era la casa? ¿Y si esa cosa nos seguía donde fuéramos? Decidimos acercarnos a Dios. Fuimos con el cura de una iglesia cercana a nuestra casa. Le platicamos la situación y él nos comentó que ese fraccionamiento tenía algo extraño. Muchas personas de esas casas habían solicitado apoyo para que fueran a bendecirlas. Nos dio una fecha y una hora para hacer la visita. Los días que transcurrieron antes de que el padre llegara siguieron igual. Cosas cayendo solas, pasos que corrían en la escalera y esa maldita sensación de que alguien te observa, respirándote en la nuca a centímetros de tu cuello. Un día, ya cerca de la fecha de la bendición, mi esposa estaba durmiendo a nuestra bebé. La acostó en su cuna. La observaba dormir detenidamente, con ternura y amor, cuando de pronto la cabecita de la bebé se fue hacia enfrente de golpe, como si la hubieran pegado en la nuca. Con el impacto, su pequeña cabecita y cuellito se chicoteó. La bebé, al instante, soltó el llanto, un llanto de dolor y de susto. Mi esposa rápidamente tomó a la niña en brazos. Aterrada, me gritó. Yo corrí al cuarto y me contó lo que había pasado. Ella no aguantaba más. Ella ya no aguantaba más, así que decidimos irnos, unos días con mis suegros, en lo que el padre iba a visitarnos. En casa de mis suegros, gracias a Dios, no pasó nada más. Llegó el día, y con el cura llegaron personas que formaban parte del grupo de oración de la iglesia. Iban como apoyo para realizar una oración. Nos pidieron sal y agua para bendecirlas. Mientras tanto, yo les platicaba y les daba contexto a las personas que asistían con el sacerdote. Una vez benditas la sal y el agua, empezó la oración por toda la casa, arrojando sal y agua bendita por todos lados. En la parte de arriba, el padre se detuvo en el baño, y ahí comenzó a realizar una oración distinta, en otro idioma, que para mí no era entendible. Duró unos minutos detenidamente en esa parte de la casa, hasta que salió y culminó con el resto de los espacios de nuestro hogar. Al finalizar, el sacerdote nos comentó que efectivamente en el baño había un ente maligno, el cual tuvo que expulsar. Pero por su forma de comportarse, ese ente estaría fuera de la casa intentando entrar. Y si nosotros le dábamos las armas o los caminos, regresaría. Lo que debíamos hacer era acercarnos a Dios, ir a la iglesia y rezar y orar por nosotros para estar más cerca de Él y que nada nos lastimara nuevamente. Cuando el padre se marchó, el ambiente de la casa era otro. Había cambiado totalmente. El aire se sentía más ligero. Ya no era un sitio donde la vibra se sentía pesada, al grado de drenarte la energía. Por primera vez en mucho tiempo, ahora se sentía paz, se sentía tranquilidad, una sensación que nunca habíamos tenido. Decidimos hacer caso a las recomendaciones del padre. Empezamos a ir más a la iglesia, dejar los malos hábitos y estar más unidos. Hasta el día de hoy, 2 años después, las cosas han mejorado bastante. No ha vuelto a ocurrir nada más. Y espero que ese ser, ese mal, nunca vuelva a nuestras vidas. Que haya entendido que aquí no es su lugar. Y diariamente le ruego a Dios, Señor, líbranos de todo mal. Amigos, lo que Francisco vivió es solo una muestra de cómo lo inexplicable puede acompañarnos a lo largo de la vida. Quizás nunca sepamos por qué ocurren estas cosas, pero lo cierto es que su historia nos recuerda que lo paranormal está más cerca de lo que imaginamos. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este episodio y ser parte de esta historia. En Esto Me Pasó, creemos firmemente que tu voz también merece ser escuchada. Si lo que escuchaste te recordó algo que viviste o algo que marcó tu vida, mándanos tu historia al correo historiaestomepasó@gmail.com.
Queremos darle voz a lo que llevas dentro. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @estomepasomx y comparte esta historia con esa persona que sabes que necesita escucharla. Te esperamos en el próximo episodio de Esto me pasó.